Igual 21 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. No te confíes solo porque derrotaste fácilmente al equipo 2 de la Academia Real Avendou. Yush Yaogan dijo con voz profunda, mientras su mirada recorría al grupo. Acabo de recibir la noticia de que su rival para la segunda ronda de clasificación es muy fuerte. Hizo una pausa intencional y agregó énfasis. Extremadamente fuerte. Miró a su alrededor y les dio 3 opciones frías y realistas. En este momento solo tienes 3 caminos a tomar. Primero, abandona este partido, conserva tus fuerzas y enfrenta a los siguientes oponentes con todo lo que tengas. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos quedaron atónitos. ¿Renunciar? Ese no era el estilo de Shrek. Segundo, la mirada de Yush Yaogan se posó en Tan-san. Pequeño San, todavía tomarás el campo para este partido, Y. Es muy probable que necesites exponer más de tu fuerza y cartas de triunfo para tener una oportunidad de ganar. Tercero, miró hacia Dain Mubai, Mount Jun y los demás. La fuerza principal entra en el campo y, sin exponer más las cartas de triunfo de Little Sun, se libra una dura batalla. Pero incluso si ganas, la mayoría del resto de tus fortalezas inevitablemente quedarán expuestas antes de tiempo, lo que podría ser perjudicial para futuros arreglos tácticos. Los 7 diablos de Shrek se miraron entre sí, sus rostros llenos de confusión. En la conversación que siguió, se enteraron de que su próximo oponente era la Academia Blindada de Elefantes, establecida por la Academia Blindada de Elefantes, una de las 4 sectas inferiores. Los 7 miembros participantes eran descendientes directos de la Academia de la Armadura de Elefantes. No solo poseían el espíritu defensivo de primer nivel, el mamut de diamante, sino que 3 de ellos habían alcanzado el rango 40 de poder espiritual, mientras que los otros 4 estaban cerca de alcanzarlo. Este era un equipo formidable compuesto enteramente por ancestros espirituales o cuasi ancestros espirituales, reconocidos por su extrema defensa y poder. Al darse cuenta del peso de su oponente, la atmósfera en el área de descanso de repente se volvió pesada. ¿Renunciar? Nadie estaba dispuesto. ¿Luchar con todo y exponerlo todo? El precio era demasiado alto. Después de un breve silencio y un intercambio de miradas, Tan-san respiró hondo, dio un paso adelante y miró a Yush Yaogan con una mirada determinada. Maestro, no podemos perder este partido. Ya que no podemos evitarlo, luchemos. Su voz era firme y potente, disipando instantáneamente el rastro de vacilación dentro del equipo. Dai Mubai y los demás también se emocionaron y el espíritu de lucha se reavivó en sus ojos. Yush Yaogan miró a Tan-san, un destello de complejidad imperceptible en sus ojos, pero aún así presionó más. ¿Qué planeas hacer? La defensa de la Academia Blindada de Elefantes no es solo una fachada como la del equipo 2 del Cielo Dou. Tan-san parecía tener un plan preparado, ya que respondió con calma. Maestro, en este partido no será necesario que todos se esfuercen demasiado. Déjamelo a mí. Tras decir esto, le dedicó a Yush Yaogan una leve sonrisa. Esa sonrisa transmitía una confianza tranquilizadora e incluso un toque de misterio. Además, maestro, ¿cómo sabe que solo obtengo una carta del triunfo? Al ver la actitud de Tan-san, Yush Yaogan se tragó las palabras. Solo lo miró fijamente y finalmente asintió. Después de que el grupo acordó rápidamente un plan de batalla simple con Tan-san como núcleo, comenzó oficialmente el tercer día del torneo de élite de la Academia Continental Advanced Spirit Master. En el túnel que conduce a la arena, el grupo también vio al líder de la Academia de Elefantes Blindados, el extremadamente corpulento maestro de secta de la Academia de Elefantes Blindados que medía más de 2,5 metros de altura. Urian Zen. Simplemente estando allí de pie, emitía una sensación de presión como una montaña imponente. Y cuando los oponentes de la Academia Shrek, los 7 miembros de la Academia Elephant Armored, subieron oficialmente al escenario, los 7 diablos de Shrek no pudieron evitar quedarse sin aliento después de ver la apariencia de sus oponentes. Los 7 que estaban frente a ellos no parecían 7 personas, sino más bien 7 montañas de músculos apilados. El más bajo medía más de 2 metros, y el más alto era aún más exagerado que su maestro de secta, Urian Zen, superando definitivamente los 2,5 metros. Sus músculos tensos casi desgarraron su uniforme de equipo hecho a medida.
Según un cálculo conservador, el más alto pesaba al menos 250 kilos. Con la presentación del árbitro, todos se enteraron de que el capitán del equipo de la Academia Blindada de Elefantes era ese mismo gigante de más de 2,5 metros de altura, llamado Huyan Lee, un ancestro espiritual de batalla del sistema de defensa de rango 43. Como capitán del equipo de Shrek, Dai Mubai no se quedó atrás. Dio un paso al frente y respondió con voz grave. Equipo de la Academia Shrek, Capitán Dai Mubai, ancestro espíritu de batalla del sistema de ataque poderoso de rango 44. Aunque su rango de poder espiritual era ligeramente más alto, no tenía una clara ventaja en presencia cuando se enfrentaba al físico aterrador del oponente y la presión ejercida por el espíritu del mamut de diamante. Una vez que ambos lados terminaron sus saludos, el árbitro dio la orden y el partido comenzó oficialmente. Sin embargo, para sorpresa de todos los espectadores, incluidos los 7 de la Academia Elephant Armored, la Academia Shrek no hizo que Tan-san diera órdenes de inmediato y organizara tácticas elaboradas como en el último partido. En cambio, Tan-san permaneció solo en el centro del equipo, mientras que los otros 6, incluidos Dai Mubai y Xiao Wu, tenían sonrisas extrañas y expectantes mientras todos daban un paso atrás, cediendo por completo toda el área frontal del escenario a Tan-san solo. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Una persona contra 7 de la Academia de la Armadura de Elefantes? Deben estar locos. Las gradas de espectadores inmediatamente estallaron en murmullos inciertos. Los 7 miembros de la Academia de Elefantes acorazados también estaban confundidos por el extraño comportamiento de Shrek, y su formación mostraba un indicio de vacilación. Justo cuando Huyan Lee frunció el ceño, tratando de adivinar la intención del oponente, Tan-san se movió al centro del escenario. Sus dedos se juntaron frente a él, una luz azul brilló en sus ojos y la majestuosa fuerza interior de la habilidad del cielo misterioso dentro de su cuerpo se mezcló con el poder espiritual, surgiendo instantáneamente como un río rompiendo una presa. Auge. La luz del poder espiritual azul se centró en él y se vertía continuamente en el suelo del escenario como ondas de agua. Cuidado. Es esa hierba plateada azul la que atrapó al equipo 2 del cielo la última vez. Al ver esto, Huyan Lee inmediatamente recordó la extraña habilidad de control de masas de Tan-san del partido anterior y rápidamente gritó órdenes. Todos, acérquense a mí. Concentren la defensa. Los discípulos de la Academia de la Armadura de Elefantes eran muy expertos en coordinar defensa y poder. Al oír la orden de su capitán, los otros 6 avanzaron rápidamente y se acercaron a Huyan Lee. Los 7 se reunieron al instante, sus anillos espirituales se iluminaron al aparecer densos fantasmas de mamut diamante, preparándose para confiar en su fuerza y defensa colectivas para resistir el control de Tan-san. Sin embargo, al ver al oponente reaccionar de esa manera, el rostro de Tan-san no mostró pánico en absoluto. En cambio, una sonrisa de un plan exitoso se curvó en la esquina de su boca. Lo que estaba usando esta vez no era una prisión plateada azul ni la atadura masiva de la última vez en absoluto. Fue plata azul, prisión de los 4 pilares. Mientras Tan-san gritaba, las fluctuaciones del poder espiritual a su alrededor cambiaron repentinamente. En el siguiente momento, alrededor de los bordes de donde estaban reunidos Huyan Lee y los demás, no desde debajo de sus pies, sino desde 4 puntos específicos en su periferia, 4 enredaderas de hierba plateada azul increíblemente gruesas, de más de medio metro de diámetro y de color azul profundo, atravesaron el duro suelo del escenario como pitones gigantes y se dispararon hacia el cielo. Esos 4 pilares gigantes de plata azul aparecieron de manera extremadamente abrupta y, en un instante, de ellos crecieron frenéticamente innumerables enredaderas ramificadas, entrelazándose y enroscándose unas alrededor de otras. ¡Oh, no! Es una trampa. Dispérsense. Las pupilas de Huyan Lee se encogieron cuando se dio cuenta de que no se trataba de un simple control desde abajo, sino de una jaula en formación. Rápidamente intentó cambiar de estrategia, ordenando a los miembros de su equipo dispersarse y abrirse paso para interrumpir la formación de esta habilidad. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando los miembros de la Academia Blindada de Elefantes intentaban desesperadamente usar la fuerza bruta para romper las enredaderas que aún no se habían cerrado por completo, esas innumerables enredaderas plateadas azules, aún más resistentes, ya actuaban como seres vivos, entrelazándose y cerrándose rápidamente.
En un abrir y cerrar de ojos, formaron una enorme prisión de madera hermética, atrapando por completo a los 7 miembros de la Academia Blindada de Elefantes en su interior. Desde afuera parecía una fortaleza sólida hecha de árboles azules gigantes. Gordo. Abre fuego. Con la fría voz de Tan-san, Mao Jun, quien llevaba mucho tiempo esperando, escuchó la orden. Una sonrisa de emoción se dibujó en su rostro mientras engullía la salchicha de hongo volador preparada por Oscar. Unas alas transparentes emergieron de su espalda y su cuerpo regordete voló ágilmente por los aires. Respiró profundamente, su tercer anillo espiritual brilló a su alrededor mientras el abrasador fuego de Fénix se condensaba en su boca. Tercera habilidad espiritual. Alas de Fénix ascendiendo. Una gruesa columna de fuego rojo dorado, como el aliento de un fénix, transportaba un calor abrasador mientras se derramaba precisamente hacia la abertura en la parte superior de la gigantesca jaula azul que se encontraba debajo. En el momento en que las llamas estaban a punto de entrar en la jaula, el profundo anillo espiritual negro de 10.000 años en el cuerpo de Tan-san se iluminó una vez más. Cuarta habilidad espiritual. Atadura asesina sombra azul plateada. Restricción. Varias vides emperador azul plateadas, sólidas como el metal y con un brillo azul fantasmal, aparecieron dentro de la jaula como cadenas vivientes. Se enroscaron con precisión alrededor de los discípulos de la Academia Blindada de Elefantes que intentaban esquivar las llamas o atravesar la jaula con fuerza bruta. La poderosa fuerza vinculante hizo que sus movimientos se detuvieran, dejándolos mirando impotentes como las llamas destructivas descendían del cielo. Rugido. En el momento crítico, Huyan Li, atrapado en la jaula, dejó escapar un rugido involuntario. Sobre su cabeza, un casco kaki que emitía fuertes fluctuaciones de energía apareció repentinamente sin previo aviso. Con la aparición de este casco, el aura de Huyan Li aumentó violentamente y su fuerza aumentó enormemente. En el último momento, logró liberarse por la fuerza de la atadura del Blue Silver Shadow Kid Vinting usando la mejora proporcionada por el casco. Luego golpeó ambos puños hacia arriba, su violento poder espiritual intentando destruir las enredaderas en la parte superior de la jaula para crear espacio para que él y sus compañeros de equipo esquivaran. Un hueso espiritual. Es un hueso espiritual de cabeza. En el estrado VIP, Nin Fengzi y Salas, bien informados, soltaron estas palabras casi simultáneamente. Una exclamación atronadora estalló instantáneamente entre el público. Nadie esperaba que un precioso hueso espiritual apareciera durante las eliminatorias. Confiando en el impulso del hueso espiritual de la cabeza, Huyan Li evitó por poco la quema del núcleo de las alas de Fénix en ascenso, pero aún así fue quemado por las llamas perdidas, luciendo bastante desaliñado. Sin embargo, el hecho de que él pudiera liberarse no significaba que sus compañeros de equipo también pudieran hacerlo. Aparte de Huyan Li, los otros 6 discípulos de la Academia de la Armadura de Elefante resultaron gravemente heridos, dejando escapar gemidos dolorosos bajo la poderosa restricción de la cuarta habilidad espiritual de Tan-san y el impacto directo de la tercera habilidad espiritual de Mao Jun. Aunque no perdieron de inmediato gracias a la poderosa defensa del mamut de diamante, claramente habían perdido gran parte de su capacidad de combate. Las marcas de quemaduras en sus cuerpos y sus ropas andrajosas les daban un aspecto excepcionalmente miserable. Dai Mubai caminó rápidamente hacia Tan-san. Mirando a Huyan Li, quien seguía luchando en la jaula a pesar de sus heridas gracias al hueso espiritual, y a los demás oponentes que habían perdido temporalmente su amenaza, preguntó en voz baja. Pequeño San, Zukin y yo deberíamos usar el tigre blanco infernal. Acabemos con él cuanto antes. La mirada de Tan-san recorrió con calma el área quemada por el fuego y aún atrapada por la jaula azul plateada. Al ver a Huyan Li, jadeante y aislado, dentro, y a los otros 6 forcejeando en el suelo, negó levemente con la cabeza, con la serenidad de alguien que tiene el control total. No hace falta. Ya están, seguros de perder. Sin embargo, los 7 miembros de la Academia de la Armadura de Elefantes, especialmente Huyan Li, quien había resistido parte del ataque con su hueso espiritual de la cabeza, no habían perdido por completo su capacidad de combate a pesar de sus graves heridas. La tenaz vitalidad y la firme voluntad que les otorgó el espíritu del mamut de diamante los mantuvieron en pie. Ser manipulado y atado por un ancestro espiritual hasta el punto de ser forzado a usar un preciado hueso espiritual era una humillación insoportable para los discípulos de la Academia de Elefantes Blindados, quienes siempre se habían enorgullecido de su fuerza y defensa. Rugido. Shrek, mocoso.
Te voy a destrozar. Los ojos de Wu Yanli estaban inyectados en sangre como los de un mamut gigante enfurecido. Reprimiendo con fuerza el dolor abrasador y los temblores de su poder espiritual, lideró a los otros 6 compañeros, igualmente furiosos, en un último estallido de ferocidad. Como 7 carros pesados fuera de control, cargaron contra Tan San, quien parecía aislado en el frente. El impulso era como si fueran a pisotear toda la arena hasta hacerla pedazos. Frente a la aterradora escena de 7 montañas de carne cargando con una furia que derribaba el cielo, Tan San no mostró el más mínimo indicio de pánico. Permanecer tan tranquilo ante un contraataque tan desesperado, el control de mi yo futuro sobre el ritmo de la batalla ya ha alcanzado este nivel. Tan San, como observador, sintió un escalofrío en el corazón. Podía sentir claramente la paz interior de esa versión de sí mismo en la simulación. Era una calma basada en una absoluta confianza en sí mismo y un juicio preciso de la situación, más que una serenidad forzada. Justo cuando los 7 miembros de la Academia de Elefantes Blindados habían cargado menos de 5 pasos, todavía a más de 10 metros de Tan San, el segundo anillo espiritual amarillo en el cuerpo de Tan San de repente brilló. En el siguiente momento, ocurrió una escena que hizo que a toda la audiencia, incluidos todos los expertos en la tribuna VIP, se les helara la espalda. Los 7 miembros de la Academia Blindada de Elefantes que cargaban se pusieron rígidos de repente y su impulso se detuvo de golpe. Debajo de su piel dura como el granito, se sentía como si algo se hubiera activado instantáneamente y estuviera creciendo salvajemente. Soplo, 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 soplo. Gruesas y profundas enredaderas de hierba plateada azul brotaron violentamente de debajo de la carne de sus pechos, brazos y muslos sin previo aviso. Habilidad del segundo espíritu. Parásito azul plateado. La voz tranquila de Tan San sonó excepcionalmente clara y escalofriante en la arena sepulcralmente silenciosa. Estas enredaderas plateadas azules que crecían desde el interior de sus cuerpos eran completamente diferentes de las restricciones externas anteriores. Como espeluznantes tentáculos vivientes, en el momento en que salieron de los cuerpos, comenzaron a enroscarse y atar a los anfitriones, Wu Yanli y los otros 6, firmemente, capa tras capa, con una velocidad y un poder increíbles. ¡Aruk! Gritos agudos estallaron instantáneamente de las bocas de los 7 miembros de la Academia Blindada de Elefantes. Esta vez, la unión trajo consigo algo más que una simple sensación de moderación. Las superficies de aquellas fantasmales vides azules estaban cubiertas de púas afiladas y dentadas. En el momento en que las enredaderas se tensaron, estas púas perforaron profundamente y sin piedad la dura carne de la que estaban tan orgullosos. El dolor punzante distorsionó sus rostros, pero esa no fue ni siquiera la parte más aterradora. Más aterrador que el intenso dolor fue una fuerte sensación de entumecimiento y mareo que se extendió rápidamente a lo largo de su sangre y nervios mientras las púas inyectaban su carga. Veneno. Estas enredaderas contenían una poderosa neurotoxina. Sin embargo, lo que los hizo aún más desesperados que la toxina fue la clara sensación de que el poder espiritual en sus cuerpos estaba siendo frenética y continuamente drenado y devorado por las púas y las espeluznantes enredaderas envueltas firmemente alrededor de ellos, como aguas de inundación a través de una puerta abierta. Ellos circularon desesperadamente su poder espiritual para luchar, queriendo destruir estas malditas vides, pero la velocidad a la que su poder espiritual se agotó excedió por mucho la velocidad a la que podían condensarlo. Cuanto más luchaban, más rápido se consumía su poder espiritual. En cambio, las enredaderas se enroscaban con más fuerza y las púas se hundían más. Los miembros de la Academia Blindada de Elefantes tenían una defensa superfuerte y una fuerza aterradora, pero sus debilidades eran igualmente fatales. Baja agilidad, métodos de ataque relativamente singulares y una falta de ataques efectivos de largo alcance o habilidades de control de multitudes. Ante las extrañas e impredecibles tácticas de control y desgaste de Tan San, capaces de desmantelar a un oponente desde dentro, contaban con gran fuerza bruta y defensa, pero eran como bestias gigantes atrapadas en una telaraña. No tenían dónde aplicar su fuerza y solo podían observar con impotencia cómo eran consumidos lentamente. En poco más de una docena de respiraciones, el aura violenta de los 7 miembros de la Academia Blindada de Elefantes se marchitó tan rápido como un globo pinchado.
Su forcejeo se hizo más débil, sus rugidos se convirtieron en débiles gemidos, y sus cuerpos, antes montañosos, ahora estaban unidos en 7 capullos gigantes por las fantasmales enredaderas azules que crecían en su interior. Se desplomaron en la arena, incapaces de moverse jamás. Su poder espiritual había sido completamente devorado por la hierba plateada azul parásita. En este punto, la batalla estaba decidida. Al ver esta escena, Tansan también quedó profundamente conmocionado. ¿Es esta la misma segunda habilidad espiritual que vi en la simulación anterior? Y esta segunda habilidad espiritual incluso ha añadido un efecto devorador tan fuerte. Esto ya no puede llamarse simplemente una segunda habilidad espiritual. Ya es una habilidad espiritual independiente por derecho propio. Tansan, como observador, vio muy claramente que, de principio a fin, esta batalla fue casi un espectáculo de un solo hombre, realizado por él mismo. Desde el engaño táctico inicial hasta el control grupal de la prisión de plata azul, luego a la cobertura de fuego del alas de Fénix ascendentes que forzó la carta del triunfo del oponente, y finalmente terminando con el inevitable parásito de plata azul. Cada paso fue calculado, contrarrestando perfectamente a los oponentes. El árbitro respiró hondo, reprimiendo la conmoción. Avanzó rápidamente para confirmar que los 7 miembros de la Academia Blindada de Elefantes habían perdido por completo su capacidad de combate, y luego anunció en voz alta. Clasificatorias segunda ronda, partido 1. Academia Shrek vs. Academia Blindada Elefante. La Academia Shrek gana. Con el fuerte anuncio del árbitro, este partido, posiblemente el más impactante desde el inicio de las eliminatorias, llegó oficialmente a su fin. Ambos lados se realinearon y se inclinaron uno ante el otro. Con el apoyo de sus compañeros y el poderoso físico de su espíritu de mamut de diamante, Huyan Li había recuperado parte de su movilidad. Miró fijamente al tranquilo Tansan, con la voz ronca por el cansancio, pero excepcionalmente seria. Eres fuerte, muy fuerte. Perdimos esta vez, pero dentro de poco, definitivamente nos volveremos a encontrar. Al escuchar esto, Tansan simplemente sonrió levemente, su tono era tranquilo pero rebosante de confianza. De nada en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la victoria aparentemente fácil, el cuerpo de Tansan se tambaleó ligeramente después de que sacó al equipo del escenario. Desatar continuamente prisión de 4 pilares de plata azul, lazo asesino de sombras de plata azul y controlar con precisión parásito de plata azul había tenido un impacto enorme en su poder espiritual y energía mental. Xiao Wu se apresuró a ayudarlo y el grupo regresó rápidamente al salón. Oscar inmediatamente le entregó una salchicha Big Recovery. Después de que Tansan la comió, su tez pálida finalmente mejoró levemente. El observador Tansan repetía constantemente la batalla en su mente, especialmente ese parásito azul plateado, cuyo poder y misterio excedían con creces su comprensión. ¿Es esta realmente mi segunda habilidad espiritual? Al integrar un efecto devorador, es casi equivalente a una nueva y poderosa habilidad espiritual. ¿Mi yo del futuro realmente ha desarrollado el espíritu hasta tal punto? Ansiaba comprender desesperadamente los principios y métodos de activación de estas poderosas habilidades espirituales autocreadas, pero como observador, no podía percibir los sutiles cambios en el flujo del poder espiritual. Solo podía observar en vano las manifestaciones externas, lo que le causaba cierta frustración. Después de esta batalla, la cohesión interna de la Academia Shrek se elevó a alturas sin precedentes. Ya fueran miembros oficiales o suplentes, los 11 juntaron las manos y gritaron al unísono. Shrek, victoria. Sus voces estaban llenas de gran espíritu de lucha y profunda camaradería. En un rincón desapercibido, los miembros de la Academia Kamui observaban al grupo de Shrek, con sus rostros nublados por la tristeza. Su maestro principal, Xinyan, tenía un brillo venenoso en sus viejos y turbios ojos mientras susurraba fríamente a los temerosos estudiantes que estaban a su lado. No te dejes intimidar por ellos. El problema de la Academia Shrek, lo resolveré yo mismo. Durante los siguientes días, la Academia Shrek luchó con éxito en varios partidos más, ganándolos todos con facilidad. Hasta aproximadamente una semana después, cuando se preparaban para enfrentar a su próximo oponente, el gran maestro Yu Xiaogan trajo noticias inesperadas. El oponente había renunciado voluntariamente. Justo cuando todos estaban sorprendidos por esto, se toparon con el grupo de la Academia Kamui que venía desde afuera en la entrada, liderado por Xinyan.
Después de un breve choque de miradas, ambas partes finalmente se separaron en malos términos. Después, el grupo no pudo evitar quejarse un poco sobre la Academia Kamui y Xinian. Yush Yaogan aprovechó esta oportunidad para reunir a todos y comenzar un análisis detallado de los equipos fuertes que podrían encontrar más adelante, así como los arreglos tácticos correspondientes, enfatizando que no deben bajar la guardia debido a su racha ganadora. Después de la reunión táctica, cuando el grupo de Shrek salió del salón para regresar a la academia, se sorprendieron por la escena en las gradas de los espectadores. Casi un tercio de la audiencia vestía los mismos uniformes verde caca que ellos. Aunque la escena todavía era algo cómica, era un testimonio directo de la rápida creciente popularidad de la Academia Shrek. Después de que el grupo bromeara sobre los uniformes inesperadamente modernos, Tansan habló en privado con Yush y Aogan un momento. Luego les informó que necesitaba repasar en silencio las tácticas de hoy y regresar solo a la academia. En ese momento, el resto del grupo de Shrek todavía estaba inmerso en la discusión de los partidos y la divertida situación del uniforme, sin notar la temprana partida de Tansan. Sin embargo, Xinian, que había estado acechando en las sombras, era como una araña venenosa atrapando a su presa, notando agudamente que Tansan estaba solo. Posteriormente su figura desapareció silenciosamente entre las sombras. Tansan caminó solo por la calle de regreso a la academia. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco, una indescriptible sensación de discordia fue creciendo en su corazón. La calle parecía demasiado tranquila y el paisaje circundante emitía vagamente una sensación irreal y borrosa. Algo no está bien. Hay un problema. Casi al mismo tiempo, tanto el Tansan simulado como el Tansan observador sintieron una fuerte sensación de alarma. Sus conciencias se sincronizaron mientras comenzaban a contar sus pasos en sus mentes. 605 pasos. Normalmente, tantos pasos ya deberían haberlo llevado a la entrada de la Academia Shrek, pero frente a él todavía había una calle que parecía normal pero se sentía espeluznante en todos los sentidos. Definitivamente hay un problema. La mirada del simulado Tansan se agudizó. Sin dudarlo, aceleró repentinamente la circulación de la habilidad del cielo misterioso en su cuerpo. Una tenue luz azul surgió en su palma derecha e invocó al instante el alma marcial de hierba plateada azul, listo para la acción. En el mismo momento en que invocó a su espíritu, el entorno que lo rodeaba cambió abruptamente. Todos los sonidos, el viento, el clamor lejano fueron borrados instantáneamente como por una mano invisible, cayendo en un silencio sepulcral. El paisaje frente a él parecía cubierto por una capa de gasa distorsionada. La luz se atenuó y el espacio mismo pareció ondularse ligeramente. Una figura borrosa, distorsionada y débil se formó lentamente no muy lejos de Tansan, pasando de ilusoria a sólida y volviéndose clara. El recién llegado vestía la túnica de instructor de la Academia Kamui. Su rostro era siniestro, con una mueca cruel y juguetona en las comisuras de sus labios. Era el maestro principal de la Academia Kamui, el Santo Espíritu Xinian. Sus ojos, que parecían capaces de devorar almas, estaban fijos en Tansan, como si estuvieran mirando una mosca que ya había caído en la tela de una araña y no podía hacer nada para luchar. Como se esperaba del discípulo más destacado de la Academia Shrek, tu estado de alerta es realmente fuerte. La voz ronca de Xinian resonó en el espacio silencioso, con un tono juguetón como el de un gato jugando con un ratón. Desafortunadamente, te diste cuenta demasiado tarde. Los corazones de los dos, el simulado Tansan y el observador, se hundieron simultáneamente. La advertencia de Flender todavía resonaba en sus oídos, y el misterio y el peligro del espíritu del sueño remanente eran aún más desalentadores. El observador Tansan no pudo evitar recordar cómo había estado reflexionando sobre cómo lidiar con los maestros espirituales de tipo ilusión, sin esperar que la crisis llegara tan rápida y directamente. El simulado Tansan se obligó a mantener la calma. Su mirada se agudizó al observar a Xinian y habló en voz baja. Entonces, es el profesor Xinian de la Academia Kamui. Me pregunto qué consejo tienes para detener a este estudiante. Una sonrisa fría dibujó el rostro siniestro de Xinian, como una serpiente venenosa moviendo su lengua. ¿Orientación? No hay nada que te guíe. Es solo que, necesito que desaparezcas de ahora en adelante. Su tono era tan plano como si estuviera hablando del clima, pero el contenido era escalofriante. He estado buscando una oportunidad estos últimos días.
Caminaba lentamente mientras una presión invisible se disipaba. Desafortunadamente, siempre estabas con la gente de la Academia Shrek, lo que le impedía a este viejo atacar. Pero hoy, finalmente he esperado esta oportunidad única en la vida. Qué lástima, un genio como tú no es discípulo de mi Academia Kamui. La intención asesina en sus palabras ya no estaba oculta. Al ver que las palabras no podían disipar la intención asesina del otro, los músculos del simulado Tansan se tensaron al instante. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier posible falla o escapatoria. La habilidad del cielo misterioso surgió rápidamente a través de su cuerpo, su alma marcial de hierba plateada azul estaba lista para atacar y su ojo demonio púrpura fue llevado al límite, intentando ver a través de la realidad de esta ilusión. Sin embargo, justo en el momento en que estaba en alerta máxima y preparado para luchar hasta la muerte, el paisaje originalmente borroso y distorsionado cambió repentinamente sin previo aviso. El fino velo que parecía cubrir su visión se disipó de repente, y las calles distorsionadas y el espacio mortalmente silencioso retrocedieron como una marea. El paisaje circundante se volvió anormalmente claro a una velocidad antinatural. Pero esto no fue en absoluto un regreso a la realidad. Una sensación de inquietud más profunda y palpitante reemplazó la confusión anterior. La voz de Shin Yan, con una sonrisa cruel, parecía venir de todas direcciones y resonar tranquilamente. Bienvenido a mi mundo Renan Ream, aquí, experimentarás el miedo más auténtico, y luego, en un dolor y una pérdida sin fin, terminarás contigo mismo. Disfrútalo, genio. Al observar que la ilusión frente a él se volvía cada vez más sólida e imbuida de una extraña sensación de realidad, el corazón del observador Tansan continuó hundiéndose. Aunque sabía que era un recuerdo simulado, no pudo evitar sentir una intensa preocupación por su yo en una situación desesperada. Ante la persecución desesperada de un santo espíritu, ¿cómo podría alguien del nivel de ancestro espiritual resistirse? Sin embargo, el Tansan de la simulación no mostró el pánico esperado. En cambio, reveló una expresión extremadamente compleja. No era miedo, sino más bien, la angustia de haber tomado cierta decisión. Era como si el precio que estaba a punto de pagar lo hiciera sentir más reacio que la crisis de vida o muerte que tenía por delante. El misterio pronto fue revelado. Bajo la mirada juguetona de Shin Yan, como un gato mirando a un ratón, el simulado Tansan respiró hondo y tomó solemnemente un objeto de su pecho. No era un arma divina, sino una semilla que fluía con un brillo azul oscuro y profundo, como si la vida latiera en su interior. ¿Una semilla de planta? Observó esa semilla aparentemente ordinaria en su palma, con los ojos llenos de asombro, susurrando para sí mismo como si se comunicara con alguna existencia. A continuación, te lo dejo a ti, maestro. Antes de que su voz cayera, el poder espiritual azul en su cuerpo, como una compuerta abierta, se vertió sin reservas y violentamente en esa semilla azul. Luego, con un movimiento de su brazo, arrojó la semilla, que había absorbido una enorme cantidad de poder espiritual, al vacío frente a él. ¿MMM? La frente de Shin Yan se frunció y un rastro de duda cruzó su mente. ¿Una lucha en el lecho de muerte? ¿De qué sirve sacar una semilla? En su dominio del sueño remanente, lo gobernaba todo. No creía en absoluto que un ancestro espiritual pudiera usar trucos. Sin embargo, la semilla arrojada no cayó al suelo como esperaba, sino que quedó suspendida en el aire. Inmediatamente después, ocurrió un cambio repentino. La semilla empezó a crecer descontroladamente a una velocidad visible a simple vista. Pero su forma de crecimiento superó por completo el sentido común. No se convirtió en enredaderas ni en un árbol, sino que rápidamente se delineó y condensó en una clara silueta humanoide. Una figura humanoide hecha de madera pura. Shin Yan se quedó atónito al principio, luego, como si estuviera viendo la cosa más ridícula del mundo, no pudo evitar soltar una risa burlancia. Ja 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 ja. ¿Crees que puedes resistirte a mi espíritu del sueño remanente con este tipo de trucos fantasmales? Niño, eres demasiado ingenuo. Si un ancestro espiritual como tú pudiera romper mi espíritu, entonces no se habría cultivado mi cultivo de santo espíritu en el cuerpo de un perro. Sin embargo, su risa se detuvo de repente, como un gallo al que agarran por la garganta. Porque ese humanoide de madera estaba sufriendo un cambio que hacía temblar su alma. La superficie de madera se volvió rápidamente lisa, emergieron texturas de piel fina y las características se volvieron claramente visibles y realistas.
Al mismo tiempo, una túnica de brocado negro intenso la cubría silenciosamente, con el dobladillo moviéndose sin viento. En un abrir y cerrar de ojos, un joven vivo, de temperamento etéreo y refinado, reemplazó a la anterior figura de madera, permaneciendo en silencio dentro de la ilusión. Tras la aparición, su mirada recorrió primero el entorno distorsionado con un ligero escrutinio, luego giró lentamente la cabeza para mirar a Tan-san, que estaba detrás de él. Una leve sonrisa indiferente se dibujó en la comisura de sus labios, y su voz era tan suave como el jade. Pequeño San, parece que te has metido en un buen lío. Maestro. Al ver a esta persona, la tensión del simulado Tan-san se relajó al instante. Su rostro se llenó de alivio, alegría y un inmenso respeto. Inmediatamente hizo una reverencia, realizando un saludo solemne. Este discípulo fue descuidado por un momento y en realidad fue emboscado por este sinvergüenza, cayendo en su ilusión del sueño remanente. En mi desesperación, solo pude usar la encarnación vegetal que me otorgó el maestro. Le pido al maestro que actúe y resuelva esta terrible tribulación para el pequeño San. Sus palabras estaban llenas de afecto y asombro por su maestro, así como también de una pizca de vergüenza por tener que usar una carta del triunfo tan preciosa. Mayor Fushiyan. Al mismo tiempo, el corazón de Tan-san que observaba ya estaba experimentando olas tormentosas. Miró en completo shock al joven que apareció de repente, extraño pero familiar. ¿Cómo pudo aparecer aquí? ¿Transformarse de una semilla? ¿Qué clase de método es este? La espeluznante escena que tenía frente a él excedía por completo el alcance de comprensión de Xinian. ¿Una semilla transformándose en una persona viva en un instante? Eso era simplemente inaudito. Antes de que pudiera recuperarse del enorme impacto, el transformado Fushiyan ya había vuelto su mirada hacia él. Esa mirada era tranquila y sin ondas, pero tenía una presión profunda que parecía capaz de perforar el alma. Xinian. Un simple santo espiritual. La voz de Fushiyan permaneció monótona, pero con una autoridad incuestionable. ¿Qué quieres hacerle a mi discípulo? En el momento en que su voz cayó. Zumbido. Toda la ilusión del sueño remanente dejó escapar un gemido sobrecargado. La escena comenzó a distorsionarse y cambiar de forma loca, los colores fueron eliminados y recombinados, y las reglas del espacio fueron alteradas por la fuerza. Si uno observaba con atención, descubriría que en los profundos ojos de Fushiyan, brillaba una luz carmesí extremadamente tenue. El dominio sobre la ilusión había cambiado de manos silenciosamente. La sonrisa cruel y la burla en el rostro de Xinian se congelaron por completo, reemplazadas por un miedo y una incredulidad ilimitados. Descubrió que su control sobre su cuerpo, su espíritu y este espacio se estaban agotando rápidamente. Lo que hizo que su alma volara aún más fue que innumerables enredaderas de un azul profundo, increíblemente resistentes, aparecieron de la nada, como grilletes vivientes, atándolo instantáneamente con fuerza, haciéndolo incapaz de moverse. No. Esto es imposible. Xinian dejó escapar un rugido desesperado, luchando desesperadamente, solo para descubrir que su poder espiritual era como una piedra que se hundía en el océano, incapaz de sacudirse las restricciones que lo ataban en lo más mínimo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Había recorrido el mundo de los maestros espirituales durante muchos años, confiando en su espíritu del sueño remanente para ser invencible. ¿Cuándo se había encontrado con una situación tan inquietante y aterradora? Su propio espíritu y sus habilidades espirituales habían sido arrebatados instantáneamente por alguien más. Esto había trastocado por completo su comprensión. Fushiyan no prestó atención a su rugido, sino que simplemente miró a Tan-san, como si estuviera manejando un asunto trivial. Adelante, pequeño San. Ha caído en mi dominio ilusorio de realidad y ficción. En este dominio, el tiempo y el espacio están controlados por mis pensamientos. Después de 3 horas, la ilusión se disolverá naturalmente. Hizo una pausa, con un tono despreocupado, pero que decidía el destino de Xinian. En cuanto a su vida o muerte, depende de ti disponer de él. Gracias, maestro. El simulado Tan-san respondió solemnemente, mirando al atado Xinian, con un brillo frío destellando en sus ojos. PD. Este libro está actualmente en fase de prueba y los datos están bajando considerablemente. Busco una oleada de lecturas y votos de seguimiento.
Les pido sinceramente que no lo dejen en espera al observar la encarnación vegetal de Fuxiyan tomar el control con un movimiento de su mano, jugando con el Espíritu Santo Xinian como si fuera una marioneta antes de finalmente entregarle su destino a Tansan. El espectador Tansan sintió oleadas de emoción en su corazón. El estilo de este maestro decisivo en la matanza, pero extremadamente protector, le hizo sentir profundamente una vez más la calidez y la seguridad de estar protegido incondicionalmente por un anciano. Era una emoción que rara vez había experimentado, ni en su vida pasada en la secta Tan ni en su infancia en esta vida. En la simulación, la mirada de Tansan se volvió completamente gélida. Miró a Xinian, quien estaba completamente atado por el dominio ilusorio de la realidad y la ficción como un cordero al matadero. No había piedad en su mirada, solo la indiferencia que se siente por un objeto muerto. No pretendía usar métodos extravagantes ni crueles para torturar al hombre. Para un villano tan siniestro que pretendía asesinar genios, eligió el método más directo, el más acorde con las características de su alma marcial de hierba plateada azul. ¿Te gusta asesinar genios, verdad? La voz de Tansan era terriblemente tranquila mientras levantaba lentamente su mano derecha. Entonces permítete convertirte en el alimento que sustenta la vida. Antes de que su voz se hubiera desvanecido, y sin que él siquiera pareciera hacer circular su poder espiritual, incontables enredaderas de hierba plateada azul profundo brotaron repentinamente de manera autónoma del cuerpo fuertemente atado de Xinian. Estas vides eran más espesas que las anteriores, llenas de hambre de devorar y de crecer. Se enrollaron y se apretaron alrededor de Xinian como pitones gigantes, y de repente echaron raíces dentro de esta ilusión controlada por Fuxiyan. No. Xinian dejó escapar un último grito estridente, lleno de terror y agonía sin fin. Bajo la mirada atónita del espectador Tansan, esas enredaderas de color azul profundo usaron el cuerpo de Xinian como núcleo, absorbiendo frenéticamente todo. Su poder espiritual y su carne. Las vides se expandieron rápidamente, se entrelazaron y se lignificaron, en apenas unas cuantas respiraciones, un extraño árbol de varios metros de altura, misterioso y de un azul profundo, creció en su lugar. Las ramas del árbol formaban débilmente el contorno retorcido de un rostro humano, como si registraran la desesperación de Xinian antes de la muerte. Una potencia del nivel de Espíritu Santo se había transformado completamente en alimento para este monstruoso árbol, su cuerpo y alma fueron completamente destruidos. Sin embargo, en la base del árbol, una mota de luz de 7 colores se iluminó silenciosamente, disipando la penumbra circundante. Con un pensamiento, Tansan controló una enredadera para alcanzar con flexibilidad las raíces y sacar un objeto. Era un hueso circular, de unas 3 pulgadas de diámetro, que brillaba por todas partes con una luz suave y soñadora de 7 colores y tenía la forma de una exquisita calavera en miniatura. De él emanó una poderosa fluctuación espiritual. Maestro, ¿esto es y un hueso espiritual? Aunque Tansan en la simulación tenía sus conjeturas, aún así giró su mirada con un toque de sorpresa hacia Fuxiyan, quien estaba parado cerca con sus manos detrás de su espalda, luciendo tan tranquilo como una ligera brisa. Fuxiyan miró el cráneo de 7 colores, sus ojos tan quietos como el agua de un pozo antiguo, como si estuviera mirando una piedra común. Sí, un hueso espiritual de cabeza relativamente raro. Contiene algunas habilidades ilusorias y parece tener un destino contigo. Consérvalo. Tansan originalmente quería declinar. Sintió que un hueso espiritual tan preciado debería ser ofrecido a su maestro. Pero Fuxiyan no le dio la oportunidad de hablar. Con un ligero movimiento de su manga, su cuerpo, formado a partir de semillas de plantas, se volvió gradualmente transparente. Finalmente, se convirtió en motas de luz azul cristalina y se disipó en el aire, dejando solo una débil instrucción resonando en el corazón de Tansan. Practica con diligencia, no seas negligente. El Tansan en la simulación solo pudo ofrecer una reverencia profundamente respetuosa hacia la dirección en la que su maestro había desaparecido, luego guardó cuidadosamente el precioso meso espiritual de la cabeza de 7 colores en su túnica. El espectador Tansan también se sintió profundamente conmovido. Sabía lo raro y poderoso que era un hueso espiritual de cabeza, pero su maestro se lo había regalado a su discípulo con tanta naturalidad. Este amor y confianza incondicionales lo llevaron a decir en silencio: Gracias, maestro.
A medida que el cuerpo de Fujian se disipó, la ilusión también se desvaneció gradualmente, revelando la escena real. En los días que siguieron, las imágenes simuladas destellaron rápidamente ante los ojos de Tan San. Las eliminatorias y los partidos de clasificación de la gran competencia de la Academia de Maestros de Almas de Élite de los continentes se llevaron a cabo uno tras otro. En la batalla contra la Academia Ardiente, Tan-san demostró una vez más su papel fundamental, dominando el campo de batalla con su exquisito control y poder explosivo. Aunque la Academia Ardiente ejerció una presión considerable sobre Shrek, al final no pudieron contrarrestar su brillantez. Luego, frente a la Academia Kamui, la habilidad de fusión 7 en 1 cuidadosamente preparada del oponente, un ataque ilusorio, realmente les enseñó a los orgullosos miembros de Shrek una lección profunda, arrojando momentáneamente al equipo al caos. Pero en el momento crítico, fue Tan-san quien, confiando en su poderosa fuerza espiritual y su perspicacia en la batalla, guió al equipo para estabilizarse. Finalmente, encontró la falla en la ilusión y la destruyó de un solo golpe, rompiendo esa problemática habilidad de fusión. En los partidos posteriores, Tan-san se encontró con un enemigo extremadamente impresionante y poderoso. Shui Bingir de la Academia Tiansui. La habilidad de fusión espiritual deriva de hielo y nieve. Fénix de hielo que ella y su compañera Xue Wu ejecutaron poseían un poder devastador. Ese frío extremo y la tormenta destructiva representaron la mayor presión que Tan-san había enfrentado desde que se unió a la competencia, incluso llevándolo al borde de la derrota en un momento dado. Al final, tuvo que usar todos los trucos de su arsenal para apenas lograr una victoria. Esta batalla también hizo que Tan-san desarrollara un sincero reconocimiento y respeto por Shui Binger, un oponente tranquilo y poderoso. Por supuesto, el viaje no fue todo color de rosa. En un feroz duelo contra un maestro espiritual con poder espiritual innato completo llamado Feng Xiaotian, quien usó una habilidad espiritual creada por él mismo llamada 36 cortes consecutivos del lobo demoníaco del Vendavale, la inmensa presión obligó a Tan-san a usar su segundo espíritu, el martillo del cielo claro, para finalmente asegurar una victoria difícil. La exposición del Clear Skiamer sin duda causó una sensación masiva tanto dentro como fuera de la arena, atrayendo más atención y posibles problemas. Después de superar numerosos desafíos, la Academia Shrek finalmente emergió victoriosa, obteniendo la clasificación para ir a Spirit City para la final. Al principio del viaje todo parecía tranquilo. El convoy, escoltado por 500 miembros de los Caballeros Reales del Imperio de Avendou, viajó grandiosamente por el camino oficial, sin encontrar problemas durante los primeros 10 días. Los estipendios y el excelente trato brindado por la familia imperial hicieron incluso que todos relajaran un poco la guardia. Sin embargo, en el 11º día de viaje, cuando el convoy pasaba por un estrecho tramo de carretera flanqueado por montañas a ambos lados, ocurrió repentinamente un accidente. Primero, un rugido atronador resonó en las colinas de ambos lados. Incontables rocas enormes cayeron como una tormenta, claramente dirigidas al convoy que avanzaba abajo. Afortunadamente, los caballeros reales reaccionaron rápidamente y se coordinaron bien, usando escudos y habilidades espirituales para construir una línea defensiva, apenas bloqueando esta primera ola de ataque. Ataque enemigo. Todos los miembros de la academia, salgan de los vagones inmediatamente. Sigan a los profesores que van adelante y salgan rápido. Se escuchó el grito del comandante de los caballeros reales. Tras un breve instante de conmoción, los maestros y estudiantes de las 15 academias de maestros espirituales saltaron de sus carruajes bajo las órdenes de sus respectivos maestros principales. Su poder espiritual estalló mientras corrían hacia el campo abierto más allá de las colinas. Flender, Zhao Wuji y los demás profesores de la Academia Shrek se veían aún más solemnes mientras protegían a los pequeños monstruos del centro. Flender gritó en voz baja. Esto no es sencillo. Proteger a los niños es nuestra prioridad. Tan-san, que observaba desde un lado, notó que durante este momento caótico, el gran maestro Yu Xiaogan no estaba por ningún lado, lo que provocó que un destello de duda cruzara su mente. Justo cuando las más de 200 personas de las 15 academias se retiraban apresuradamente y acababan de abandonar el área cubierta por rocas que caían, surgió una situación aún más terrible. En las colinas de ambos lados, una densa multitud de al menos 1500 hombres vestidos de negro apareció como fantasmas, cargando hacia la multitud en pánico como una marea. No había ninguna coordinación entre las distintas academias. Solo podían luchar por sí mismas.
Aunque los profesores y estudiantes eran maestros espirituales de élite con una fuerza promedio decente, los hombres de negro eran simplemente demasiado numerosos y se coordinaban con extrema precisión. Bajo la absoluta ventaja numérica y la exquisita coordinación, el equipo de la academia pronto cayó en una lucha amarga, luchando por hacer frente a medida que la situación se volvía precaria. Todos, acérquense. Usen las armas ocultas. En el momento crítico, la voz tranquila de Tansan resonó en los oídos del grupo Shrek. Bajo su mando, los 7 diablos de Shrek y los 4 sustitutos cerraron rápidamente filas en círculo. Los sonidos mecánicos de las ballestas divinas Zuge resonaron al unísono mientras innumerables saetas con puntas venenosas se disparaban hacia los hombres de negro que cargaban como una plaga de langostas, abatiendo al instante a un gran número y estabilizando temporalmente su posición. Mirando desde un lado, Tansan vio la familiar ballesta divina Zuge brillando en este mundo diferente, y una mirada compleja y nostálgica no pudo evitar aparecer en sus ojos. La ballesta divina Zuge, finalmente la he recreado en este mundo con mis propias manos. Sin embargo, su sentimiento fue rápidamente interrumpido por una realidad aún más dura. Justo cuando la Academia Shrek obtuvo una ligera ventaja con sus armas ocultas, 3 hombres de negro con auras excepcionalmente poderosas aparecieron entre la multitud. Acompañados por un rugido, los 3 liberaron simultáneamente sus espíritus y anillos espirituales. Un espíritu Douluo y 2 espíritus santos. Inmediatamente después, el hombre de negro de nivel Douluo espiritual dio un violento pisotón. Un poder espiritual inmenso estalló con él como centro, formando una onda expansiva invisible. Los pernos de las ballestas divinas Zuge que se dirigían hacia ellos en realidad fueron sacudidos por esta poderosa vibración de poder espiritual, o fueron bloqueados directamente por la barrera de poder espiritual, cayendo al suelo con una serie de ruidos metálicos. Ante los expertos de este nivel, la amenaza de las armas ocultas se vio drásticamente debilitada. Los corazones de todos se hundieron instantáneamente. Flender y Liuerlon fueron inmovilizados por los 2 santos espirituales y claramente no pudieron ayudarlos. En el mismo momento en que el espíritu Douluo se abalanzó sobre el grupo de Shrek con una mueca de desprecio. ¿Qué clase de habilidad es esa para intimidar a los niños? ¿Cuánto tiempo sin ti, hermano águila? Una voz anciana resonó, interponiéndose al instante entre el espíritu Douluo y el grupo de Shrek. Un poderoso poder espiritual surgió, deteniendo con fuerza el ataque del espíritu Douluo. El grupo de Shrek sintió que la presión sofocante en sus corazones se aliviaba de repente. Al mirar hacia el origen de la voz, vieron que el recién llegado era alguien que habían conocido en el gran bosque de Stardow. El Duque Dragón Menshu. Señor Duque Dragón. Tansan y los demás estaban sorprendidos y encantados, como si hubieran visto a un salvador. Luo Yandiaru, tras ser bloqueado, mostró una mirada de fastidio. Pero al ver quién era el recién llegado, no pudo evitar detenerse con cautela. Ambos bandos se enfrascaron en un intercambio verbal impregnado de pólvora y amenazas. El Duque Dragón no cedió ni un ápice, manteniendo una actitud firme. Sin embargo, Luo Yandiaru no decidió enfrentarse directamente a la pareja del Duque Dragón y la Bruja Serpiente. En cambio, emitió un grito agudo y penetrante, aparentemente enviando una señal. La expresión del Duque Dragón cambió ligeramente. ¿Tienes cómplices? Luo Yandiaru se burló. Les aconsejo que se vayan rápido. De lo contrario, no podrán irse aunque quieran. HMPH. Entonces tendrás que pasar primero por encima del cadáver de este anciano. El cabello y la barba del Duque Dragón se erizaron mientras su poder espiritual aumentaba, mostrando su determinación de proteger al grupo Shrek a toda costa. Justo cuando las tensiones llegaron a un punto de quiebre, una voz femenina tan inquietante que hacía que el cuero cabelludo se estremeciera pareció sonar directamente en los oídos de todos. Ah. Así que llegó un viejo amigo. No me extraña que Luo Yandiaru no pudiera soportarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Duque Dragón, anciana serpiente? Antes de que la voz se apagara, una figura vestida de blanco y que también llevaba un velo apareció silenciosamente en el campo como un fantasma. En el momento en que el Duque Dragón escuchó esta voz, su expresión se volvió increíblemente seria. ¿Eres tú? Tú también viniste. El hombre de blanco se rió entre dientes con su voz típicamente femenina. Ya que veis aparecer este asiento, debéis comprender la importancia que le damos a este asunto. Ahora, lárgate. Aún hay tiempo.
Los músculos del rostro del duque dragón Menshu se contrajeron y sus ojos se llenaron de lucha. Tras un momento de silencio, un destello de determinación cruzó sus ojos. De repente, levantó la vista, con un tono increíblemente firme. ¿Debes matar a estos niños? Te digo que si de verdad matas a ese niño, te arrepentirás. Estas palabras expresaron plenamente su postura. No se retiraría. Al escuchar esto, el hombre enmascarado de blanco mostró una clara mirada de sorpresa por primera vez, como si no hubiera esperado que el duque dragón tuviera tanto coraje. Inmediatamente, esa sorpresa se transformó en una fría burla. Entonces, ¿estás decidido a ser enemigo de este escaño? Se volvió hacia Ludo Yandiaru con un tono indiferente pero firme. ¿Qué haces ahí parado? Hazlo. Dejad a estos dos viejos tontos que no conocen la altura de los cielos en este asiento. Sí. Una luz feroz brilló en los ojos de Ludo Yandiaru mientras sus alas doradas se extendían de nuevo. Su poder espiritual estalló con toda su fuerza mientras se preparaba para derrotar a Tansan sin importar el costo. En este momento de desesperación, una capa de luz dorada y roja, suave pero resistente, se extendió desde Xiao Wu sin previo aviso, formando una barrera débil que la protegió a ella y al grupo de Tansan. En el momento en que apareció esta luz, el cuerpo del previamente compuesto Douluo vestido de blanco se sacudió violentamente. Incluso ignoró al duque dragón y a la bruja serpiente que se preparaban para luchar contra él. Su figura apareció frente a Xiao Wu como si se teletransportara, y con un golpe de palma, echó a volar a Ludo Yandiaru, que se abalanzaba sobre él. Miró fijamente la luz roja y dorada de Xiao Wu, su voz temblaba de extrema excitación, ya no poseía su anterior compostura femenina. Esto es, el rojo anhelante y roto. De verdad obtuviste el reconocimiento del rojo anhelante y roto. Inmediatamente después, su aguda percepción se apoderó rápidamente del resto de los 7 diablos de Shrek, y la sorpresa en su rostro se hizo aún más profunda. Y. El aura del tulipán de seda fragante, la hierba de hielo misteriosa octagonal, el crisantemo celestial de pelaje extraño. Tú realmente has consumido tantas hierbas inmortales. Tansan, que observaba desde un lado, estaba actualmente más sorprendido que cualquier otra persona en el campo. Anhelo rojo desolado. El rey de las hierbas inmortales. ¿No es ese un objeto divino que solo existe en las leyendas del registro del tesoro misterioso del cielo? ¿De verdad existe? Y hasta reconoció a Xiao Wu. Y tantas otras hierbas inmortales. Pronto, a partir del diálogo entre las dos partes, todos también conocieron la identidad de este Douluo vestido de blanco. Anciano del salón espiritual, Crisantemo Douluo Yuewan. Y su espíritu era en verdad el extraño crisantemo celestial. Crisantemo Douluo Yuewan miró al grupo de Shrek, con un rastro de arrepentimiento en su rostro. Su mirada se fijó nuevamente en Tansan, su tono decidido e incuestionable. El asunto de las hierbas inmortales se discutirá más adelante. Pero Tansan, debes morir. Justo cuando la pequeña esperanza de supervivencia que había surgido en el grupo de Shrek debido a las hierbas inmortales se hizo añicos una vez más, y sus corazones se hundieron hasta el fondo. Oh. Yuewan, ¿quién quieres que muera? Una voz clara y tranquila llegó a los oídos de todos con claridad, ahogando directamente todos los gritos de batalla y el rugido de las colisiones de poder espiritual. Antes de que alguien pudiera ver la figura del orador, ya se había producido un cambio trascendental en el campo. Retumbar. El suelo tembló violentamente, como si alguna criatura gigantesca estuviera a punto de despertar de debajo de la tierra. Bajo las miradas aterrorizadas de todos, con la ubicación del grupo de la Academia Shrek como centro, en un radio de varios cientos de metros, gigantescos árboles azules plateados, de tronco grueso, de varios metros de diámetro, con vetas azul plateadas y un toque de seda verde, atravesaron el suelo sólido y se dispararon hacia el cielo. Estos árboles plateados azules crecieron a una velocidad increíble, formando un denso bosque azul profundo casi instantáneamente. Los inicialmente agresivos 1500 hombres de negro, incluyendo a los santos espirituales y al espíritu Douluo Yandiaru, no tuvieron tiempo de responder eficazmente. Durante el repentino nacimiento de este bosque azul plateado, fueron devorados, enredados y aplastados sin piedad por innumerables ramas gruesas y enredaderas resistentes que crecían descontroladamente.
Gritos de agonía, el sonido de huesos rompiéndose y el destrozo de escudos de poder espiritual se elevaron uno tras otro, solo para ser rápidamente ahogados por el gran sonido crujido de los árboles creciendo. En solo unas pocas respiraciones, el campo de batalla que había estado lleno de gritos de batalla se convirtió en un mar silencioso y misterioso de árboles plateados azules. Todos los hombres de negro fueron enterrados y encarcelados dentro de este bosque azul que descendió repentinamente, sus destinos desconocidos. La repentina aparición de ese mar de bosque azul plateado sumió todo el campo de batalla en un silencio inquietante. La sorpresa en el rostro de Srisante Mundoulu Yoewan se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión extremadamente compleja mientras miraba fijamente una figura que había aparecido silenciosamente en el cielo en algún punto desconocido. La figura estaba vestida con una misteriosa túnica negra, erguida y con un rostro hermoso y de otro mundo. Era Fushiyan. De pie en el aire, su mirada tranquila recorrió a los hombres vestidos de negro atrapados en el bosque azul plateado antes de aterrizar finalmente en Yuewan. Yuewan, ha pasado mucho tiempo. Sigues tan impulsivo como siempre. La voz de Fushiyan era clara y melodiosa, con un toque de ligera burla. Crisantemo Doulu Yuewan miró al recién llegado con una mirada compleja y dijo con voz profunda. ¿Eres tú, pequeño, Fushiyan? ¿Estás planeando interferir en los asuntos del salón espiritual? Fushiyan sonrió con indiferencia, sin responder directamente, pero diciendo con énfasis. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados cuando Spirit Hall quiere actuar contra mi gente? Naturalmente, él sabía a quién se refería Fushiyan cuando hablaba de mi gente. Recordando la significativa advertencia del duque dragón Menshu de antes, y viendo los métodos insondables que Fushiyan estaba mostrando ahora, su corazón no pudo evitar enfriarse. No me extraña que ese miserable duque dragón actuara tan fuera de lugar. Así que, Shiyan, este asunto es de suma importancia y no es un asunto común. ¿De verdad vas a convertir a Spirit Hall en tu enemigo por el bien de un chico? Yuewan intentó una última persuasión. Su tono incluso contenía un rastro de advertencia imperceptible. Fu Shiyan negó con la cabeza, su tono permaneció tranquilo pero con una firmeza incuestionable. No tengo intención de convertir a nadie en enemigo, pero si alguien insiste en hacerle daño a mi discípulo, entonces es mi enemigo. Finalmente, Yuewan pareció suspirar impotente, con un destello de determinación cruzando sus ojos. Ya que insistes, no me culpes por ignorar nuestra antigua amistad. Antes de que su voz se apagara, las dos figuras chocaron de repente. Por un momento, la luz azul profunda del azul plata y los brillantes pétalos dorados del crisantemo se entrelazaron y explotaron en el aire, produciendo rugidos ensordecedores. Las poderosas fluctuaciones del poder espiritual se extendieron en todas direcciones, obligando al duque dragón y a la anciana serpiente, así como a la multitud de Shrek, a retirarse repetidamente. La batalla duró aproximadamente lo que tarda en arder una varilla de incienso. Tras un violento impacto de energía, las dos figuras se separaron repentinamente. Yuewan, que parecía haber sufrido una ligera desventaja, dio un resoplido frío y miró profundamente a Fushiyan. Fushiyan, tú, cuídate. Con eso, ignoró a sus más de 1000 subordinados cuyas vidas eran inciertas, se transformó en un rayo de luz dorada e instantáneamente huyó lejos, desapareciendo en el horizonte. Con la retirada de Yuewan, ese enorme bosque azul profundo también comenzó a encogerse lentamente, hundiéndose finalmente en el suelo como si nunca hubiera aparecido, dejando atrás solo un desastre y a esos hombres vestidos de negro inconscientes o gravemente heridos. La crisis se resolvió temporalmente y todos respiraron aliviados. Maestro. Tansan se apresuró hacia adelante, mirando a Fushiyan con preocupación. Fushiyan agitó la mano, indicando que estaba bien. Miró en la dirección en la que se había ido Yuewan y le explicó a Tansan. No hay necesidad de confusión. Aunque Yuewan es un anciano del salón espiritual, está obsesionado con el camino de las flores y las plantas, especialmente tiene una investigación profunda sobre las hierbas inmortales. Él y yo nos conocimos a través de una conversación casual sobre hierbas medicinales. Podríamos considerar que tenemos alguna amistad. Hoy, aunque parecía atacar con crueldad, en realidad se contenía en secreto. De lo contrario, al duque dragón y a la bruja serpiente les habría resultado extremadamente difícil protegerlos. La batalla de ahora fue simplemente una actuación para que la vieran otros. Al escuchar esto, Tansan finalmente entendió.
Como espectador, Tansan estaba aún más conmocionado. Así es. El maestro tiene una historia con Chrisante Mundoulwo, y se conocieron gracias a su conocimiento de hierbas medicinales. No me extraña, esas hierbas inmortales debieron haber sido encontradas o cultivadas por el maestro y luego nos las regaló. Esta suposición se confirmó durante el viaje posterior a Spirit City a través de conversaciones entre Fushi-yan y Tansan. Posteriormente, las finales se llevaron a cabo en Spirit City según lo programado. El proceso tuvo sus altibajos, pero a través de los esfuerzos conjuntos de los 7 diablos de Shrek, finalmente confiaron en su poderosa fuerza y cooperación tácita para ganar con éxito el campeonato de este torneo de maestros de almas. Sin embargo, en la ceremonia de entrega de premios ocurrió un acontecimiento inesperado. Debido a que Xiao Wu había dejado caer accidentalmente el anhelo corazón roto rojo antes, su aura de bestia espiritual fue expuesta y detectada agudamente por el Papa Vividon y varios Douluo titulados presentes. ¿Una bestia espiritual de 100.000 años en forma humana? Una luz asombrosa y una intención asesina estallaron en los ojos de Vividon. Al instante, la actitud de Spirit Hall dio un giro brusco para peor, su punta de lanza apuntó directamente a Xiao Wu. Tansan dio un paso adelante sin dudarlo, protegiendo a Xiao Wu detrás de él, jurando protegerla hasta la muerte. La escena se salió de control instantáneamente. Varios expertos del salón espiritual atacaron simultáneamente, su objetivo era Xiao Wu y el obstructor Tansan. Una poderosa habilidad espiritual atravesó el aire, aparentemente a punto de tragarse a Tansan. Rugido. En ese momento crítico, se escuchó el rugido de un dragón. Un enorme dragón de madera azul plateado, compuesto completamente de madera azul profundo, con escamas distintivas y una apariencia realista, surgió del suelo frente a Tansan. Su enorme cuerpo se enroscó hacia arriba y se estrelló contra esa letal habilidad espiritual. Auge. Una tormenta de energía explotó. El cuerpo del dragón de madera se sacudió violentamente, pero bloqueó firmemente el ataque, protegiendo a Tansan y Xiao Wu detrás de él. Maestro. Gritó Tansan con una mezcla de sorpresa y alegría. Reconoció de inmediato que se trataba de la habilidad espiritual autocreada por su maestro. El dragón de madera azul plateado. La figura de Fushi-yan apareció en el escenario en algún momento, de pie entre el grupo de Tansan y los numerosos expertos del salón espiritual. Había estado en la plataforma de observación con Flender y los demás, pero al ver a Tansan en peligro, inmediatamente tomó acción. Fushi-yan, ¿vas a convertir mi salón espiritual en enemigo otra vez? Los ojos de Fénix de Vividon estaban llenos de malicia mientras miraba fríamente a este hombre que había arruinado sus planes repetidamente. Fushi-yan no respondió, simplemente la miró con calma. Ya que insistes en buscar la muerte, este asiento cumplirá tu deseo. Vividon ya no dudó y agitó su mano de jade. Llévenlos. Mátenlos a todos sin excepción. En un instante, 7 Douluo titulados del salón espiritual, incluidos Chrisante Mundoulwo Yoewan y Ghost Douluo Guimei, estallaron simultáneamente con una aterradora presión de poder espiritual. Entre ellos, Yoewan y Guimei estaban en el rango 95. La luz multicolor del anillo espiritual hizo que el frente del palacio del sumo pontífice pareciera un sueño, pero la intención asesina que lo impregnaba hacía que uno se sintiera como si hubiera caído en un sótano de hielo. Ante una situación tan desesperada, Fushi-yan finalmente dejó de contenerse. Respiró profundamente y un aura mucho más vasta y majestuosa que antes emanó lentamente desde el interior de su cuerpo. Inmediatamente después, apareció una escena que hizo que toda la ciudad espiritual, e incluso todo el mundo de los maestros espirituales, perdieran sus voces. Amarillo, morado, morado, negro, 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 rojo, rojo, rojo. 9 anillos espirituales deslumbrantes, como planetas orbitando una estrella, aparecieron de manera ordenada de abajo a arriba bajo los pies de Fushi-yan. Especialmente esos últimos 3, anillos espirituales carmesí que parecían condensados a partir de sangre fresca sin fin, irradiaban una presión aterradora que hacía temblar el alma. Un Douluo titulado. Un Douluo titulado con anillos espirituales de 300.000 años. Además, un Douluo titulado con una configuración de anillo espiritual sin precedentes. Un segundo anillo de 1000 años y un cuarto anillo de 10.000 años. Y este año solo tenía 26 años. Silbido. Todo el lugar cayó instantáneamente en un silencio sepulcral, seguido de un alboroto estremecedor.
Todos parecían tener la garganta ahogada, los ojos bien abiertos, mirando con incredulidad los 9 anillos espirituales que desafiaban el sentido común. Nin Fengzi perdió la compostura y se puso de pie, la pagoda de azulejos esmaltados de los 7 tesoros que tenía en la mano casi se le resbaló, mientras murmuraba. ¿Cómo es esto posible? Un brillo sin precedentes estalló en los ojos de Vividon. No era solo intención asesina, sino también una profunda conmoción y un toque de, Fu Shiyan, realmente eres un genio enviado del cielo. Te daré una última oportunidad. Sométete al salón espiritual y todos tus agravios pasados serán limpiados. Puedo concederte el puesto de anciano, y en el futuro, quizás incluso... No hay necesidad. Fu Shiyan la interrumpió directamente, su tono era tranquilo pero decidido. Seguimos caminos diferentes, no podemos planificar juntos. La expresión de Vividon se oscureció por completo, su intención asesina ya no estaba oculta en lo más mínimo. En ese caso, entonces tú y estas hormigas seréis enterrados aquí juntos. Ataquen. Esta vez, no fueron solo los 7 titulados Douruo. La propia Vividon, con su aterrador poder espiritual de rango 98, estalló y se unió a la batalla. El asedio de 8 potencias de primer nivel tenía un solo objetivo: Fu Shiyan. Y el rango de poder espiritual de Fu Shiyan mostrado en este momento era el rango 93. Frente a enemigos de las 8 direcciones, Fu Shiyan no mostró miedo. Primero formó sellos manuales, y un dragón de madera plateado azul, incluso más grande que antes, rugió, envolviendo a Tan-san, Xiao Wu y al cercano grupo de Shrek sin cuestionarlos, enviándolos por la fuerza hacia Flender, Liu Erlon y los demás en la distancia. Maestro. No. Tan-san, en la simulación, tenía los ojos inyectados en sangre, las lágrimas brotaban instantáneamente y luchaba desesperadamente, tratando de regresar. En el corazón de Tan-san, Fu Shiyan ya era una figura que lo representaba como padre y maestro. No podía quedarse de brazos cruzados viendo a su maestro afrontar esta desesperada situación solo por su bien. Cógetelos y vete. La voz de Fu Shiyan llegó claramente a los oídos de Flender, con una resolución innegable. Al momento siguiente, se giró para enfrentarse a los innumerables y poderosos enemigos y gritó suavemente. Salvación universal azul plata, body ilimitado. Auge. La tierra se quebró y una figura de madera inimaginablemente colosal se elevó del suelo a una velocidad que parecía lenta pero en realidad era extremadamente rápida. La figura de madera era completamente azul, su rostro borroso pero solemne y digno, como un Buda eterno. Llegó a Fu Shiyan, ascendiendo lentamente hacia el cielo, alcanzando una altura de 5000 metros. Realmente poseía la suprema grandeza de estar en el pico más alto, viendo todas las demás montañas como pequeñas. La batalla estalló instantáneamente. Las 8 grandes potencias del salón espiritual desataron sus habilidades únicas, e innumerables habilidades espirituales poderosas llovieron como una lluvia de meteoritos sobre la figura de madera body que alcanzaba el cielo. Fu Shiyan estaba de pie sobre el hombro de la figura de madera, sus anillos espirituales destellaban alternativamente a su alrededor. Primera habilidad espiritual. Sanación espiritual con esencia azul. Cuarta habilidad espiritual. Dominio de vida de la vid miríada. Habilidad del sexto espíritu. Rompe barreras de luz esmeralda. Habilidad del séptimo espíritu. Torrente de vida azul. Se usaron 4 habilidades espirituales simultáneamente. La figura de madera, que estuvo a punto de desmoronarse bajo el ataque combinado de las 8 potencias, se recuperó al instante en medio del vasto torrente de vida, y su poder se intensificó aún más. Octava habilidad espiritual. Núcleo de planta espiritual del orden eterno. Se conectó a la figura de madera, volviéndose casi inmortal e indestructible por un corto tiempo, resistiendo varios ataques fatales. Habilidad del noveno espíritu. Reino del origen de la vida de esencia estelar. Finalmente, desató su dominio de vida más poderoso, cambiando directamente el rumbo de la batalla y restringiendo en gran medida la recuperación y el rendimiento de los oponentes. El observador Tan-san se concentró intensamente en esta batalla épica mientras huía, grabando firmemente el efecto y el tiempo de cada habilidad espiritual que Fu Shiyan usó en su mente. Estos desarrollos, completamente diferentes del sistema de control tradicional Blue Silver Grass, y la aplicación definitiva de vida y amplificación, le abrieron una puerta completamente nueva.
Confiando en su configuración anormal de anillo espiritual y sus increíblemente poderosas habilidades espirituales de tipo vida creadas por él mismo, Fu Shiyan en realidad logró resistir el asedio de las 8 grandes potencias por sí solo. Aunque estaba en absoluta desventaja y solo podía defenderse pasivamente, nunca se retiró. Sin embargo, justo cuando la batalla llegó a un punto muerto, un aura aún más dominante surgió repentinamente del salón de adoración en las profundidades del salón espiritual. ¿Quién se atreve a actuar salvajemente en Spirit City? Se escuchó un rugido atronador, y un anciano corpulento y poderoso se estrelló contra el campo de batalla como un meteorito dorado. Con un puñetazo, la fuerza salvaje hizo que la figura de madera Bodhi se tambaleara hacia atrás. El recién llegado era precisamente el segundo anciano consagrado del salón de adoración del salón espiritual, el sistema de ataque de rango 98 titulado Douluo Cocodrilo Dorado Douluo. Con la incorporación de Gold Crocodile Douluo, esta fuerza fresca, la presión de Fu Shiyan aumentó instantáneamente. Las grietas en el ídolo Bodhidharma se hicieron más numerosas y la velocidad de reparación comenzó a ser inferior a la velocidad de destrucción. Su objetivo original era ganar tiempo para que Tansan y los demás se retiraran sanos y salvos. Al ver que era el momento oportuno, comenzó a pensar en un plan de escape. Justo cuando Fu Shiyan luchaba y se retiraba, y la situación se volvía cada vez más peligrosa, un enorme martillo de cielo claro se estrelló violentamente contra el grupo del salón espiritual liderado por Bibidong, obligándolos a defenderse. Hermano Fu, yo, Tan, estoy aquí para ayudarte. Una figura alta que vestía una túnica negra andrajosa, descuidada pero que poseía un aura asombrosa, apareció. No era otro que Clear Esquido Ulvo, Tan Bao. Aprovechando el momento en que los miembros del salón espiritual quedaron aturdidos y se defendían del martillo del cielo claro, una luz brilló en los ojos de Fu Shiyan. Controló el ídolo Bodhidharma dañado para que se encogiera rápidamente, transformándose en un tenue rayo de luz azul que envolvió a Tansan y Xiao Wu, quienes se encontraban cerca, y convergió con Tan Bao. Ir. Tan Bao rugió, blandiendo nuevamente el martillo del cielo claro, abriendo con fuerza un camino. Fu Shiyan lo siguió de cerca. Los dos, cargando con Tansan y Xiao Wu, rompieron el bloqueo del salón espiritual como un rayo y desaparecieron rápidamente en la distancia. Tras escapar del peligro, Tan Bao se detuvo, miró a Fu Shiyan, y una expresión de genuina gratitud se dibujó en su rostro curtido. Hizo una profunda reverencia ante Fu Shiyan. Hermano Fu, no puedo agradecerle con palabras esta gran bondad. Gracias por tu meticulosa guía hacia Little Sun y por arriesgar tu vida repetidamente para protegerlo. Yo, Tan, estoy eternamente agradecido. Fu Shiyan lo apoyó rápidamente. Hermano Tan, eres demasiado educado. El pequeño San es mi discípulo. Proteger su seguridad es mi deber. Tan Ao negó con la cabeza y no dijo nada más, pero la gratitud estaba profundamente escondida en su corazón. Después, Fu Shiyan declaró que necesitaba encontrar un lugar para curar sus heridas, y luego se separó de Tan Bao, Tansan y los demás, dirigiéndose solo hacia el pozo Yin Yang de hielo y fuego. Después de esto, Tan Bao tomó a Tansan y Xiao Wu y se despidió del grupo de Shrek. Siguió la trayectoria original, primero enviando a Xiao Wu de regreso al área central del gran bosque Stardow, con la esperanza de que pudiera crecer de manera segura. Luego, tomó a Tansan y se dirigió al legendario bosque de plata azul, con el objetivo de despertar el linaje del emperador de plata azul heredado de su madre dentro del linaje de Tansan. Bajo la guía del rey azul plateado, comenzó la ceremonia del despertar. Innumerables hierbas plateadas azules contribuyeron con su poder, y una vasta energía vital se vertió en el cuerpo de Tansan, intentando despertar al durmiente linaje del emperador. Todo transcurría con normalidad. Tansan podía sentir cómo el alma marcial de hierba plateada azul en su interior experimentaba cambios trascendentales, volviéndose más resistente y lleno de vitalidad. Sin embargo, justo cuando el despertar del linaje estaba a punto de completarse, y los patrones dorados que simbolizaban al emperador plata azul estaban a punto de cubrir por completo el alma marcial de hierba plata azul original de Tansan, ocurrió un cambio repentino. El anillo espiritual amarillo en Tansan, originalmente clasificado en primer lugar, de repente comenzó a destellar violentamente fuera de control. Una energía tóxica, completamente incompatible con el aura de vida pura circundante, surgió repentinamente desde este anillo espiritual, contaminando la línea de sangre transformadora instantáneamente como tinta sucia. Zumbido.
todo el bosque azul plateado dejó escapar un grito lastimero, y la energía vital originalmente dócil se volvió violenta y repulsiva. Tansan gritó, escupiendo sangre fresca. El linaje del emperador azul plateado que estaba a punto de formarse se atenuó y se disipó al instante, y la ceremonia del despertar fue interrumpida por la fuerza. ¿Qué pasó? La expresión de Tan Yao cambió drásticamente. Rápidamente sostuvo a Tan San, que se tambaleaba, y miró con ansiedad al rey azul plateado, cuyo rostro también reflejaba horror. La figura ilusoria del rey azul plateado fluctuaba violentamente. Observó el anillo espiritual de Tan San, que aún contenía restos de gas venenoso, y su voz rebosaba dolor e ira. Es veneno. Ese anillo espiritual suyo absorbió el poder de una bestia espiritual que contenía el atributo veneno. Esta toxicidad ha penetrado profundamente en el origen del alma marcial, profanando la pureza y nobleza del linaje del emperador Plata Azul. Es esta maldita toxicidad la que ha bloqueado el despertar del emperador. Después de escuchar la explicación del rey Plata Azul, Tan Gao fue alcanzado como si fuera un rayo. La intención asesina en su cuerpo ya no pudo ser reprimida y estalló violentamente como una entidad física, presionando la hierba plateada azul circundante contra el suelo. Un hombre, que llevaba un odio profundo y una gélida intención asesina, estalló palabra por palabra entre los dientes apretados de Tan Gao. Yu Xiaogan. La acusación triste e indignada del rey Plata Azul fue como el carámbano más afilado, apuñalándose ferozmente en los corazones de Tan Gao y Tan San. La verdad era tan cruel. El anillo espiritual había absorbido el poder de una bestia espiritual con atributo veneno, y esa toxicidad había corroído desde hacía mucho tiempo la esencia del espíritu, manchando la pureza y nobleza del linaje del emperador Plata Azul, cortando por completo cualquier posibilidad de despertar. Y la raíz de todas estas tragedias apuntaba directamente a la persona que había planeado esta ruta del anillo espiritual óptima para Tan San. Yu Xiaogan. Tan San, que observaba desde el margen, sintió como si le hubiera caído un rayo al oír esta conclusión, con su mente rugiendo. Recordó que al comienzo de la simulación, también se había mostrado escéptico respecto de la teoría del mimetismo de Yu Xiaogan. En ese momento, al presenciar de primera mano las consecuencias irreversibles causadas por la teoría equivocada en el futuro, una fuerte sensación de miedo persistente y alivio surgió en su corazón. Afortunadamente, todavía no he tomado a Yu Xiaogan como mi maestro. El Tansan en la simulación también finalmente se despertó bajo el impacto masivo. ¿Le guardaba algún resentimiento a Yu Xiaogan? Sin duda, podría decirse que era muy profundo. Cortar el futuro de alguien no es diferente a matar a sus padres, y mucho menos la oportunidad de despertar de un espíritu de primer nivel como el Emperador Plata Azul. Sin embargo, cuando vio el rostro de su padre Tan Gao distorsionado por la ira y el arrepentimiento extremos, y sintió esa aterradora intención asesina que casi se solidificó, Tan San dudó. Era esencialmente una persona con emociones complejas y contradictorias. Sus experiencias en la secta Tan en su vida anterior le dieron un deseo y respeto extraordinarios por los lazos familiares y la gracia de un maestro. Al mismo tiempo, también creó su personalidad extrema de ser frío con los enemigos pero ferozmente protector de aquellos a los que reconocía. Ver a Yu Xiaogan, a quien una vez llamó maestro, ser asesinado por su padre en un ataque de ira, él, no podía hacerlo. Padre. La voz de Tan San era un poco seca. Sostuvo el brazo de Tan Bao, donde las venas se abultaban desde su puño cerrado, y susurró. Las cosas han llegado a este punto, incluso si lo matas, ¿qué se puede hacer? Mi linaje del emperador azul plateado, después de todo, no se puede despertar. El observador Tan San permaneció en silencio. Podía comprender esta vacilación de su yo simulado. Los valores de su vida anterior, el concepto de una vez maestro, siempre padre, todavía influían invisiblemente en su juicio, aunque había sufrido un duro golpe en ese momento. ¿Olvidarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Tan Bao se sacudió ferozmente la mano de Tan San, sus ojos de tigre se llenaron de lágrimas, mirando fijamente a su hijo, su voz ronca y temblorosa, llena de un sinfín de autoculpa y dolor. Pequeño San. Tu padre tuvo un mal juicio. Tu padre te hizo daño. Si no hubiera consentido que lo tomaras como maestro, si no le hubiera dejado cazar anillos espirituales para ti basándome en esa teoría absurda, cómo pudiste perder una oportunidad tan grande?
Al final, este otrora legendario Clear Esquido Uluo en realidad se agachó como un niño que había cometido un error catastrófico, sujetándose la cabeza y dejando escapar gemidos incontrolables como una bestia herida. Cortarle el futuro incomparable a su propio hijo y destruir personalmente la esperanza de venganza. Esta culpa y este remordimiento casi lo aplastaron. En el continente Doulbo, cortar el futuro de alguien es una enemistad irreconciliable. El colapso de Tanao hizo que el corazón de Tansan doliera como si lo hubiera atravesado un cuchillo. Dio un paso adelante nuevamente, sosteniendo los hombros temblorosos de su padre, pero no sabía cómo consolarlo. Sin embargo, la tristeza y la culpa de Tanao pronto fueron reemplazadas por una rabia más profunda. De repente levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre y la intención asesina se condensó una vez más. ¿Cómo se puede dejar pasar una enemistad tan grande? Aunque no le quite la vida, seguramente le haré pagar el precio. Hazle saber qué consecuencias hay que tener por engañar a un estudiante. Esa noche, la luna estaba oscura y el viento era fuerte. Una sombra oscura, como un fantasma, se deslizó silenciosamente en la ya tranquila Academia Shrek. La fuerza de un Douluo titulado le permitió entrar como si fuera un territorio deshabitado, sin alertar a nadie, incluido el Espíritu Santo de nivel Flender y Liuerlon. Yush Yaogan estaba en su habitación, frunciendo el ceño y pensando profundamente sobre una pila de datos de bestias espirituales y manuscritos teóricos, cuando de repente sintió que su cuello se tensaba. Una fuerza irresistible llegó, su visión se volvió negra y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se encontró siendo llevado a un bosque desolado fuera de la academia. Bajo la luz de la luna, la figura de Tan Bao, con forma de torre, estaba frente a él. La fría intención asesina era como una sustancia física, presionando tan fuerte que apenas podía respirar, su poder espiritual completamente restringido, incapaz de mover siquiera un dedo. Tan Bao. Yush Yaogan miró aterrorizado al hombre que irradiaba un aura asesina frente a él. Tanao no desperdició palabras. En el tono más frío y cruel, expuso sin rodeos la razón del fracaso del despertar del emperador Plata Azul y el error fatal con respecto a la elección de los anillos espirituales de hierba plata azul en su teoría de las 10 competencias básicas de las almas marciales. Es precisamente tu estúpida y engreída teoría la que llevó al pequeño San a absorber esos anillos espirituales de atributo veneno, contaminando la línea de sangre más pura del emperador Plata Azul en su cuerpo. Le cortaron por completo la posibilidad de despertar un espíritu de alto nivel. Yush Yaogan, ¿qué más tienes que decir? Yush Yaogan sintió como si le hubieran caído 5 rayos. Todo su cuerpo se congeló en el lugar y su rostro se puso pálido como el papel al instante. No, imposible. Absolutamente imposible. Gritó inconscientemente, su cuerpo temblaba violentamente debido al miedo y la incredulidad. Mi teoría ha sido verificada por innumerables datos. Es lo más razonable. ¿Cómo pudo ser así? Intentó usar rugidos para encubrir su pánico interior y sus creencias desmoronadas, negándose a aceptar esta cruel realidad que era suficiente para negar por completo el trabajo de su vida. HMPH. Tanao resopló fríamente, la presión del poder espiritual de un Douluo titulado aplastó a Yush Yaogan como una montaña. Golpear. Yush Yaogan no pudo resistirse en absoluto. Sus rodillas se doblaron y cayó pesadamente al suelo, sintiendo como si sus órganos internos se hubieran movido, su respiración tan entrecortada como un fuelle roto, incapaz siquiera de hablar. Al mirar al miserable y mentalmente destrozado hombre a sus pies, el arrepentimiento en el corazón de Tanao lo mordió como una serpiente venenosa. Ambos eran profesores, pero ¿cómo podía ser tan grande la diferencia? Pensó en Fushiyan, ese joven de 26 años que ya era un Douluo titulado rango 93, poseía anillos espirituales de 300.000 años y cuyo espíritu era la misma hierba plateada azul que el de Tansan. Un verdadero mentor que le enseñó todo a Tansan y arriesgó su vida muchas veces para protegerlo. Mientras que este Yush Yaogan anterior se había mantenido en el rango 29 toda su vida, y la teoría de la que tanto se enorgullecía resultó ser un veneno que destruía el futuro. Además de repetir las palabras de otros y fanfarronear, ¿qué talento real tenía? El marcado contraste hizo que Tanao recordara hace un año cuando Fushiyan propuso por primera vez tomar a Tansan como discípulo. Fue rechazado rotundamente por Yush Yaogan con el argumento de que ya tenía un maestro, y él, en realidad había aceptado debido a las preocupaciones sobre los problemas que su propio talento podría traer.
Basura. Tanao apretó dos palabras entre sus dientes, llenas de desdén y enojo sin fin. Al final reprimió el impulso de matar a Yush y a Hogan directamente y solo paralizó su espíritu. Por un lado, estaba considerando los sentimientos de Tan-san. Por el otro, sentía que matar a esa basura ensuciaría sus manos. Agarró al inerte Yush y a Hogan y le advirtió severamente. Si te atreves a revelarle aunque sea media palabra de lo que ocurrió hoy al pequeño San, me aseguraré de que desees estar muerto. Con eso, arrojó a Yush y a Hogan al suelo como basura, y la figura de Tan Bao se fundió con la noche, desapareciendo instantáneamente. El sobreviviente Yush y a Hogan permaneció tendido en el suelo durante un largo rato antes de recuperar el aliento. El inmenso miedo, el colapso de su teoría completamente negada y la amenaza de muerte de Tan Ao asestaron un golpe devastador a su alma ya sensible y frágil. Tenía miedo y quería escapar. Pero también sabía que con la fuerza y el temperamento de Tan Bao, si realmente quería matarlo, escapar a los confines de la Tierra sería inútil. Necesitaba un santuario absolutamente seguro. Así, arrastrando su cuerpo herido, con una emoción compleja deliberadamente mantenida de abatimiento, agravio y fingido distanciamiento, buscó en lo profundo de su corazón a la mujer por quien se sentía culpable y no podía olvidar. El sumo pontífice Bibidon. Efectivamente, cuando Bibidon vio a Yush y a Hogan en ese estado, especialmente al escuchar que Tangao lo había herido, instantáneamente se puso furiosa. Yush Yaogan ocultó acertadamente la verdad del fracaso del despertar del emperador Plata Azul, solo enfatizó que Tanao había descargado su ira en él por viejos rencores sin razón, y sin querer reveló el área general donde Tanao, Tansan y esa bestia espiritual transformada de 100.000 años podrían estar escondidos. Con el respaldo de Bibidon, la intención original de Yush Yaogan de simplemente autoconservarse y usar su influencia para reprimir la arrogancia de Tanao comenzó a cambiar silenciosamente. Recordando cómo Tan-san se había distanciado de él desde que se convirtió en discípulo de Fushi-yan, y cómo toda la gloria y los elogios se concentraban en Fushi-yan, mientras que él, el maestro de la iluminación, parecía una decoración opcional, un fuerte sentimiento de celos y resentimiento creció en su corazón como malezas venenosas. Puse tanto esfuerzo en él, y aún así hace la vista gorda. Tanao me humilló aún más. Son unos lobos desagradecidos. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado se ponía y el resentimiento en su corazón seguía acumulándose. Finalmente endureció su corazón y le contó a Bibidon la información más específica sobre el escondite de Tanao y su hijo, así como la información de que la bestia espiritual podría estar con ellos. Y este movimiento sin duda empujó a Tanao al borde de la muerte. Unos días después, en el valle oculto donde se escondía Tanao. Auge. Una gran explosión rompió la tranquilidad del valle. Liderados por Bibidon, varios expertos destacados del salón espiritual, incluidos Chrisante Munigos Doulbo, de repente descendieron y lanzaron un asalto atronador. Aunque Tanao era fuerte, al final fue superado en número y en combate contra una Bibidon bien preparada, cuya fuerza excedía por mucho a la de su yo pasado, y el asedio de varios Doulbo titulados. Luchó desesperadamente, blandiendo el martillo del cielo claro como un loco, pero aún así fue golpeado hasta el borde de la muerte. Innumerables huesos de su cuerpo estaban destrozados, y solo le quedaba un aliento. Justo cuando Bibidon estaba a punto de asestar el golpe final, apareció un destello de luz azul intenso, que apenas salvó a Tangao del golpe fatal. Era Fushi-yan, quien se había precipitado al percibir las fluctuaciones de energía. Llevando al moribundo Tanbao, Fushi-yan utilizó su familiaridad con el terreno y sus exquisitas técnicas de movimiento para escapar apenas de la persecución, llegando a la cueva donde Tan-san se estaba quedando temporalmente. Padre. Cuando Tan-san vio a Tanbao, apoyado por Fushi-yan, cubierto de sangre y con su aura tan débil que parecía que podría apagarse en cualquier momento, sintió como si su alma hubiera sido arrebatada instantáneamente y su mente se quedó en blanco. Corrió al lado de Tanbao, con las manos temblando, pero no se atrevió a tocar el cuerpo cubierto de heridas. Tanao agotó sus últimas fuerzas para abrir los ojos nublados. Al mirar a su hijo, sus labios temblaban mientras escupía intermitentemente frases mezcladas con sangre. Es Yush Yaogan, él dirigió a Bibidon, encontró. Antes de que pudiera terminar, la cabeza de Tanao cayó hacia un lado mientras perdía por completo el conocimiento, su destino era desconocido. Yush Yao Banda.
Tanto el Tansan en la simulación como el Tansan observando emitieron simultáneamente un rugido desgarrador lleno de dolor, ira y desesperación sin fin. Un aura de violencia indescriptible surgió de su cuerpo y se elevó hacia el cielo. Sus largas dudas y reticencias fueron completamente aplastadas ante la realidad de la muerte inminente de su padre. En su lugar había un odio abrumador y una intención asesina. Advertencia. Se han detectado fluctuaciones mentales y emocionales violentas en el anfitrión, superando la capacidad de la simulación. Protocolo de terminación de emergencia iniciado. Esta simulación ha terminado. La notificación del sistema frío sonó en la mente de Tansan que estaba observando. La escena frente a él se congeló en el rostro distorsionado y lleno de dolor de Tansan, rebosante de odio sin fin, y en el estado moribundo de Tanbao, antes de que todo se hundiera en la oscuridad. La fría notificación del sistema se desvaneció y las escenas desgarradoras, el estado moribundo de su padre Tanao y su propio rugido de odio sin fin, retrocedieron como una marea. Tansan abrió los ojos de golpe. Lo que lo recibió fue el familiar y ruinoso techo de su casa en la aldea del Espíritu Santo, con un ligero olor a óxido flotando en el aire. Había regresado a la realidad desde aquella cruel y realista simulación de futuro. El intenso cambio emocional le oprimía el pecho y su corazón seguía latiendo desbocado. El dolor desgarrador y el odio abrumador de la simulación no se habían disipado del todo, grabados profundamente en su alma como una marca. Apretó los puños inconscientemente, clavándose las uñas en las palmas. El ligero escozor confirmó que realmente había escapado de aquella pesadilla. Yushi Aogan. Susurró el nombre, su voz ronca y fría, con un temblor que aún no había remitido. Imágenes de su padre moribundo al final de la simulación pasaron por su mente, junto con el culpable de todo. Un instinto asesino sin precedentes crecía salvajemente en su corazón. Tú, ya tienes un camino hacia tu propia muerte. Dijo estas palabras con absoluta seguridad, sin una pizca de la vacilación o reticencia que había mostrado en la simulación, a la mañana siguiente, justo cuando estaba amaneciendo. Tansan se despertó temprano como de costumbre, encendió el fuego y lavó el arroz para preparar un desayuno sencillo para su padre, Tanbao. Mientras traía las gachas hervidas a la mesa, la cortina de la habitación interior se descorrió. Tanbao salió, bostezando y frotándose los ojos somnolientos, apestando a alcohol. En el momento en que vio la figura de Tanbao, la imagen de su padre cubierto de sangre, jadeando en busca de aire y siendo sostenido fuertemente en los brazos de su padre, frío y rígido en la simulación, apareció incontrolablemente en la mente de Tansan. El inmenso miedo y dolor lo invadieron como agua helada, abrumándolo instantáneamente. La mano que sostenía el cuenco de gachas tembló violentamente, y las gachas hirviendo casi se derramaron. Las lágrimas brotaron completamente sin control, llenando sus ojos en un instante. Después de todo, solo era un niño de 6 años. Aunque su alma hubiera vivido 2 vidas, sus defensas psicológicas, cuidadosamente construidas, se debilitaron ante el impacto del recuerdo real de la posible muerte trágica de un ser querido. Era bueno disfrazándose y sabía resistir, pero en ese momento no podía fingir. Papá. Un llamado nasal y infantil, a diferencia de la inocencia deliberadamente imitada de su yo habitual, estaba lleno de sentida dependencia y miedo. Tansan dejó el cuenco y, como una bestia asustada, corrió hacia él y abrazó con fuerza el muslo manchado de polvo y vino de Tanbao. Hundió la cara contra él, con sus pequeños hombros contraídos ligeramente. No pudo decir nada más, solo repitió. Papá, papá. Tanbao quedó atónito por la repentina acción de su hijo. Miró a Tansan, quien lo abrazaba y temblaba levemente. El sollozo reprimido aclaró un poco su mente nublada por la resaca. El amor paternal enterrado bajo el alcohol y la decadencia fue silenciosamente agitado por esas llamadas de dependencia. Su mano áspera se posó torpemente sobre la cabeza de Tansan, alborotando su corto cabello azul. Su voz estaba ronca por haber despertado, pero suavizó su tono inusualmente, revelando una leve preocupación. ¿Qué pasa, pequeño San? ¿Tuviste una pesadilla? Al sentir el calor de la palma de su padre y escuchar esa voz ronca pero muy real, las emociones violentamente fluctuantes de Tansan finalmente se calmaron un poco. Sollozó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Levantó la vista, revelando un rostro pequeño y enrojecido, aún surcado por las lágrimas. Su voz aún sonaba entrecortada al susurrar. Milímetros, no es nada. Solo tuve una pesadilla muy aterradora.
No se atrevió a mencionar el simulador, por lo que solo pudo usar una pesadilla como tapalera. Tanao observó la apariencia conmocionada y con lágrimas en los ojos de su hijo y su corazón se ablandó por alguna razón. Después de todo, este era su hijo, la única sangre que Ajin le había dejado, y el heredero que poseía espíritus gemelos y llevaba todas sus esperanzas futuras. Pase lo que pase, tenía que protegerlo. Niño tonto, los sueños son lo opuesto a la realidad. Tanao ofreció una inusual palabra de consuelo. Aunque su tono aún no era precisamente amable, era completamente distinto a su frialdad habitual. Ve a lavarte la cara y come. Bueno. Tansan asintió obedientemente, soltó a Tanao y se apartó en silencio. Se echó agua fría en la cara, intentando calmarse por completo. Sin embargo, bajo la superficie de la calma, la intención de matar surgió como una corriente subterránea. Durante los siguientes días, además de sus tareas diarias como forjar, cocinar y recolectar leña en la montaña, Tansan sumergió casi todos sus pensamientos en una sola cosa. ¿Cómo asegurar la muerte de Yu Xiaogan? Revisó y engrasó repetidamente el mecanismo de sus Slave Arrow para asegurarse de que nada saliera mal. Incluso aprovechó la oportunidad mientras estaba en la montaña para reunir en secreto varios tipos de plantas y minerales altamente tóxicos y discretos, refinándolos cuidadosamente y mezclándolos en un veneno letal que mata al contacto con la sangre, que luego aplicó a sus pequeñas armas ocultas especialmente hechas. Pero aún así sentía que no era lo suficientemente seguro. Después de todo, Yu Xiaogan provenía de una secta importante. Incluso si su poder espiritual era bajo, su conocimiento y vigilancia podrían no serlo. Además, la Academia de Maestros de Almas Jóvenes de la ciudad Nuodin no era la aldea del Espíritu Santo. Era un lugar abarrotado, y si fracasaba, las consecuencias serían impensables. Se esforzó por recordar cada detalle que había visto en la simulación, intentando encontrar un plan más seguro e infalible. Los defectos de carácter de Yu Xiaogan, su posible rutina en la Academia Nuoding, el ambiente interno de la Academia, cualquier pieza de información que pudiera ser explotada pasó por su mente, siendo combinada y analizada. Esta vez, nunca permitiría que la tragedia de la simulación tuviera ninguna posibilidad de repetirse en la realidad. Yu Xiaogan debe morir.